elegido el nuevo magistrado en la Corte Constitucional es el doctor Miguel Efraín Polo, 57 votos. Hay efectos políticos que se van a sentir a partir de hoy. Señor ministro del Interior, es el ministro que maneja la política en Colombia. Ministro Juan Fernando Cristo, buenos días, ministro. Néstor, muy buenos días. Un saludo muy especial a usted, a los compañeros en la mesa y a todos los oyentes. Ministro, el presidente Petro dice en Twitter, gran triunfo. ¿El gobierno se siente ganador con la elección del magistrado Polo? Pues, Néstor, inicialmente yo leí el trino del presidente del gran triunfo del magistrado Polo, no de magistrado del gobierno. El magistrado Polo es un magistrado de profesión, lleva 18 años en la Corte Constitucional. Fue ternado por el Consejo de Estado, no por el presidente de la República. En una terna que además hay que decirlo, Néstor, hay que felicitar al Consejo de Estado, una terna, la verdad, de lujo, una terna de 3 profesionales del derecho muy reconocidos, con una trayectoria muy amplia e intachable. Magistrados todos de origen y de tesis conservadoras. Y eso hace parte de la riqueza, de la diversidad, de la fortaleza que ha tenido nuestra Corte Constitucional desde 1991. Yo creo que es una buena noticia. ¿Usted está seguro, ministro, que Polo, uno de los integrantes de esa terna, es conservador? Pues su trayectoria, su trayectoria en la Corte, pues a mí no me gusta, yo no digo conservador de partido, Néstor, sino conservador en sus tesis jurídicas. Por ejemplo, conversando con el magistrado Polo, como lo hice con el magistrado Tovar, que me pareció también una persona intachable y con una extraordinaria trayectoria, descubrí, por ejemplo, que el magistrado Polo había sido magistrado auxiliar del magistrado Luis Guillermo Guerrero en su momento, que Luis Guillermo Guerrero, para no ir muy lejos, fue tal vez el magistrado más vehemente en sus tesis jurídicas frente al acuerdo de paz con las FARC. No hubo fallo del magistrado Guerrero que de alguna manera reconociera el acuerdo de paz y tumbó varias decisiones que se tomaron en el Congreso y en el gobierno en ese entonces y salvó voto frente a decisiones que preservaron el acuerdo de paz. Y también en su momento la reforma al equilibrio de poderes que impulsamos, ministro, durante el gobierno Santos. Si usted cree que el magistrado ya elegido, Polo, es conservador, ¿por qué el gobierno hizo campaña por Polo? Es una terna conservadora. Polo hizo su campaña con todos los congresistas, como la hacen todos los magistrados, como se hacen todas las ternas. Yo creo que avanzó en el Congreso y el gobierno, obviamente la elección de la Corte Constitucional en este y en todos los casos y en todos los gobiernos es una elección compleja, es una elección mixta, en la que participan las 3 ramas del poder público en Colombia, en la que siempre hay un componente precisamente de posición política. La Corte Constitucional es un tribunal de origen mixto, jurídico, político, y el gobierno y este gobierno y los anteriores siempre expresan opiniones frente a cada uno de los candidatos. Venir ahora, Néstor, con un debate que me parece a mí medio fariseico, ¿no? Medio de doble moral, de la intervención del gobierno en la elección, que no intervino el gobierno en la elección, no intervino en la postulación. El presidente del Senado es un presidente que ha demostrado toda su independencia del gobierno, pues me parece que es un tanto exagerado. Yo creo que la buena noticia, ¿qué es de doble moral? Que el gobierno, decir que el gobierno intervino en la elección del magistrado Polo. Venir a rasgarse las vestiduras porque el gobierno haya expresado alguna simpatía dentro de la terna. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Lo dije yo aquí. El gobierno intervino y el gobierno además tiene derecho a intervenir. ¿No es verdad? Pues
Todos los gobiernos han estoy... intervenido, expresan su posición. La discusión es cómo lo hace, de qué manera, respetando la independencia de los poderes, expresando su posición frente a las bancadas. Imagínense si la bancada de gobierno, por ejemplo, la bancada del Pacto Histórico o la bancada de partidos independientes de gobierno, toman una decisión y consideran que la mejor opción es la de un magistrado Polo, pues el gobierno tiene una opinión también al respecto. Negarle una opinión al gobierno es ministro, absolutamente absurdo. Yo estoy de acuerdo con usted. Pero déjeme ahí preguntarle, ministro, ¿por qué usted dijo hace 2 días, si es así, sincerándonos, ya pasó la elección, usted por qué dijo hace 2 días que el gobierno no tenía candidato, si evidentemente sí lo tenía? Pues es que el gobierno no tenía candidato porque la terna del Consejo de Estado, la bancada del Pacto Histórico tomó una decisión el lunes frente a la candidatura del partido de gobierno. Tenía candidato, pero el gobierno respetaba cualquier elección, que es el deber del gobierno que hiciera la Corte. Aquí la buena noticia es que el Consejo de Estado hizo una buena terna, que el Senado eligió. A mí me parece además muy positivo, Néstor, que después de un episodio lamentable que sucedió el lunes en la plenaria del Senado, con esta votación, con ese desorden, con los votos de más, que de alguna manera le hizo daño a la imagen del Congreso de la República, del Senado, a la credibilidad de sus votaciones, hayan rectificado muy rápidamente, que ayer el proceso haya sido bien organizado, transparente, con todas las garantías para los candidatos y las bancadas. Y la buena noticia aquí, Néstor, es que el Senado ha elegido un magistrado de 18 años en la Corte Constitucional, que ha demostrado independencia, que va a defender los derechos de los colombianos y que estoy seguro va a proteger y va a salvaguardar la independencia y el equilibrio de poderes en Colombia. Y yo creo que todos quienes tenemos alguna responsabilidad pública, en lugar de estar jugando a la política y fustigando cuando se pierde y celebrando cuando se ganan una elección, como le pasa a algunos dirigentes políticos, debemos concentrarnos en defender y proteger, ministro, a la Corte Constitucional y a la importancia que tiene la Corte. Esto es fundamental para el país. Es que miren esto, hay en los últimos días, perdónenme que me alargue en esto, yo he escuchado a dirigentes políticos comenzar a intentar estigmatizar y matricular políticamente a magistrados de la Corte porque sale un fallo que le gusta o que no le gusta a uno. Yo creo que eso no es serio, eso no es responsable con el país, y yo creo que aquí tenemos que, si realmente hay quienes viven saliendo a decir que el presidente Petro irrespeta las Cortes, y los que más le respetan son ellos, matriculando a las Cortes e inventándose teorías de ciencia ficción. ¿A quién se está refiriendo, ministro? Me estoy refiriendo a muchos dirigentes políticos que en los últimos meses han venido hablando de decretazos de conmoción interior, que hay magistrados. Imagínense qué magistrado en Colombia, Néstor. Yo se lo digo con toda franqueza y con la trayectoria que he tenido, y he participado en la elección de muchos magistrados de la Corte Constitucional. ¿Qué magistrado de la Corte Constitucional se le ocurriría avalar un decreto de conmoción interior de un gobierno, de este o de cualquiera, supuestamente para convocar mediante un decreto una constituyente, o para reelegirse, o para ampliar un periodo presidencial? Hombre, hay que pedirle seriedad a quienes han ejercido responsabilidades públicas en este país. Hay que pedirles seriedad, responsabilidad en sus juicios, en sus opiniones. Yo traduzco. Y que pensemos en el país, ¿no? Ministro, yo voy a traducir porque usted está hablándole a Pablo para que entienda a Pedro. Usted está hablando con Morales en Blue Radio para que entiendan otros políticos. Esta mañana y desde anoche, una vez elegido el magistrado Polo, hay muchos dirigentes de la oposición que están diciendo: Petro, Cristo querían candidato en la Corte Constitucional para alargar el periodo, para sacar adelante una constituyente, para buscar la reelección. Estamos de acuerdo en que usted está respondiendo a esos mensajes, ¿cierto? Pues desde hace ya varias semanas lo he dicho, y el presidente también.
dejemos la ciencia ficción, prepárense para las elecciones del 2026, preséntenle propuestas a los colombianos, cuestionen como lo han venido haciendo decisiones y políticas públicas del gobierno, planteen cuáles son los caminos, cómo se va a enfrentar temas como la situación fiscal o como la situación de seguridad del país en el 26. El gobierno va a dar todas las garantías para esas elecciones, pero ya, hombre, hace 6 meses decían que ya venía el coco de la constituyente, que viene lo de la reelección. El 20 de julio pasado, y yo creo que no le rinden cuentas a los ciudadanos de todas las barbaridades que se inventan. El 20 de julio decían que el presidente Petro no iba a instalar el Congreso, que iba a convocar una constituyente estudiantil en la Universidad Nacional, que iba a movilizar a las fuerzas indígenas en la Plaza de Bolívar para tomarse el Congreso. Nada de eso pasó y ni siquiera salen a decir, oiga, no pasó. Pero ministro, después la constituyente, ministro, después la reelección. Pero solamente una ayuda de memoria. Quien habló de convocar a una asamblea constituyente fue el presidente Gustavo Petro. Pero un segundito, y se les caen todas esas teorías, y ahora ya después de eso empiezan a estigmatizar, a macartizar a candidatos a la Corte Constitucional simplemente porque tienen candidatos ellos. Y si me permite yo termino, y como se le cae todos esos castillos de naipes, como no hay iniciativa de constituyente, como ni siquiera, perdónenme que les diga, es que ni siquiera hay un proyecto de acto legislativo presentado al Congreso para tramitar una eventual reelección presidencial. Ministro, este gobierno sí respeta las instituciones, este gobierno no cambia las reglas de juego en la mitad del camino como otros. Entonces, dejen de inventarse tantas fantasías y pongámonos a trabajar en la solución de los problemas del país. Dos cosas sobre eso. Una senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta, sí tiene la intención de presentar el proyecto. A ver, ¿con quién hablo? ¿Quién está? Ricardo Ospina, ministro. A ver, Ricardo, faltan 3 semanas para terminar el periodo legislativo. ¿Usted ha visto el proyecto de acto legislativo presentado? Porque no ha logrado los apoyos, pero ella lo ha expresado públicamente. Bueno, y no ha logrado los apoyos, ¿por qué cree usted? ¿Y por qué no tiene 10 firmas el proyecto de acto legislativo, Ricardo? Con todo el respeto, ni siquiera las 10 firmas. Ahora, senadores que tienen ideas, ha habido en este y en todos los gobiernos, y tienen todo el derecho a plantear sus ideas. 2, ¿quién abrió el debate sobre la constituyente en Colombia? ¿Quién habló del tema? El debate de la constituyente en Colombia está abierto de manera permanente y siempre aparece. En los últimos meses, ¿quién fue el que habló? Lo habló el presidente y lo cerró el gobierno hace meses. Por eso, como lo cerró, ahora se inventan supuestas teorías de ampliación de periodos que sí estuvieron en las mentes calenturientas de algunos hace unos años y que no prosperaron y que en este gobierno no aparecen por ningún lado. Por eso le digo, para cerrar este debate, porque nos podemos quedar ahí, hombre, va a haber elecciones en el 2026. Hay una Corte Constitucional independiente que garantiza la fortaleza institucional del país. El Senado hizo una buena elección, como hubiera sido una buena elección cualquiera de los 3 candidatos, y concentrémonos en preservar la institucionalidad de este país y en que los colombianos puedan elegir con garantías para todos los sectores un nuevo gobierno en mayo del 2026. Yo creo que eso es lo que le conviene al país, es la invitación muy tranquila y muy serena que le hago, ministro, a los contradictores y a los opositores del gobierno. ¿Por qué estaba, ya para cerrar este tema, ministro, por qué estaba tan interesado el gobierno y por qué se jugó tan a fondo el gobierno para lograr voltear los 6 votos entre lunes y martes a favor de Miguel Polo? ¿Por qué el estaba gobierno tan no se jugó a fondo, el gobierno no se jugó a fondo por voltear los votos, los senadores cada uno votaron, las bancadas fueron tomando posiciones. Hombre, yo he participado en muchas elecciones de magistrados de la Corte como senador y hace 8 años como ministro del Interior. Las dinámicas de esas elecciones son unas dinámicas propias, se van abriendo espacios, se van planteando alternativas. A mí los candidatos todos me gustaban. Y las bancadas van tomando posiciones, se van dividiendo, se van generando consensos. Eso es natural en la elección. Yo no sé por qué ha generado
tanta sorpresa y atención esta elección y se les olvida, a veces olvidamos la historia como si fuera la primera elección que ha sido apretada, como no, siempre estas elecciones generan la atención del Senado y también de la opinión pública, y esta es una elección más. Yo no le pondría tanta tiza a eso. Pero ministro, ¿no es cierto que el presidente Petro directamente estuvo llamando desde Brasil a congresistas para pedirles que votaran por Miguel Polo? ¿Eso es falso? Yo no conozco de ninguna llamada del presidente que estaba en el G20 a congresistas. No ¿Es creo falso realmente que la senadora María José Pizarro les decía a los congresistas que estaban indecisos que ella les ponía de inmediato al presidente al teléfono para que los convenciera? No sé qué pasó en el Senado, pero yo no creo que María José les haya puesto el presidente, pero hay que preguntarle a María José, eso sí no respondo. Pero eso indica, ministro, que el gobierno sí se jugó a fondo para apoyar a Miguel Polo, y es legítimo. No sé por qué se niega. No es que se niega, es que ¿qué quiere decir jugar a fondo? El gobierno expresó una simpatía, la bancada del pacto histórico, no solamente María José, todas decidieron que la mejor opción era Miguel Polo, y yo creo que a eso no hay que ponerle tanta, vuelvo y digo, pensemos en cómo está conformada la Corte y en defender esa independencia de la Corte Constitucional y su papel en la salvaguarda de la Constitución. Sobre el tema de la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, esta mañana el expresidente Duque está diciendo que lo que hay en juego es un intento del presidente Petro de prorrogar el periodo presidencial, que sería un periodo de 6 años. ¿Están pensando en eso? Ay, Néstor, hombre, hay que pedirle al expresidente Duque, que ya dirigió a los destinos de este país, como a otros dirigentes políticos que han tenido altas responsabilidades, mucha más seriedad, mucha más responsabilidad, y que, vuelvo y digo, hace 20 años en Colombia a algunos dirigentes políticos les dio por cambiar las reglas de juego, por inventarse la reelección presidencial, y eso no está en la agenda ni ha pasado por la cabeza del presidente ni de nadie del gobierno, y desde que asumí el Ministerio del Interior he venido insistiendo a todos los colombianos, Néstor, y vuelvo y lo reitero, que es importante respetar el calendario electoral, que el calendario electoral en Colombia es sagrado, y eso es uno de los puntos fundamentales del acuerdo nacional al cual algunos de los dirigentes políticos incluso se han negado a conversar siquiera sobre él. Yo creo que, vuelvo y digo, hay que dejarse tanta ciencia ficción y concentrarnos en cómo vamos a enfrentar los colombianos los problemas que tenemos hoy, y no gastar tanto tiempo en teorías absurdas. Vale. Ministro, le hago una pregunta final sobre un tema diferente. Mañana es día de aniversario, se cumplen 8 años desde que se firmó el acuerdo de paz, del que usted en otro gobierno también fue protagonista, el acuerdo con las FARC. El acto que tienen previsto en la Casa de Nariño, no en la Casa de Nariño, en la Plaza de Bolívar. En la Plaza de Bolívar, sí, ministro. ¿Cómo es en el centro de Bogotá, en la Plaza de Bolívar? Gracias, Néstor. Mire, se cumplen 8 años del acuerdo de paz, casi que es la mitad del periodo, está planteado a 15 años, y las celebraciones ya comenzaron desde el lunes. Tuvimos seminario sobre todo el proceso de reincorporación, de las instancias étnicas también, un balance del capítulo étnico del acuerdo de paz, de cómo ha favorecido a comunidades indígenas y afros. Hay distintos actos, hay reunión del Consejo Nacional de Paz, de la Sociedad Civil por la Paz, hay distintas actividades, no solamente en Bogotá, sino en distintos territorios del país, en la conmemoración de los acuerdos de paz. El acto central al que viene la subsecretaria general de Naciones Unidas el día de mañana, con otros actos y con las víctimas del conflicto, es en la Plaza de Bolívar, en donde vamos a tener, con la asistencia del señor presidente de la República, varios eventos culturales. Hay una feria microempresarial, Néstor, que va a recoger los emprendimientos y los procesos de producción en distintas zonas del país de los excombatientes de las FARC que cumplieron con el acuerdo. Tenemos también, como parte del aniversario, estamos preparando
se está tramitando un proyecto de ley para que ampliemos el periodo de las zonas PEDES de Colombia 7 años más para podernos concentrar en esas transformaciones territoriales. Hemos venido trabajando en la tarea que nos encomendó el señor presidente de coordinar la implementación del acuerdo de paz en el plan de choque que presentamos a Naciones Unidas hace un mes. Digamos que hay muchos eventos durante la semana con un solo mensaje, que seguimos trabajando en la implementación de la paz, que la implementación del acuerdo de paz es fundamental para construir paz en este país hacia el futuro, y que las transformaciones en los territorios son claves para que superemos la violencia que se recicla una y otra vez a lo largo de la historia en las mismas zonas de conflicto en las cuales estábamos trabajando. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, esta mañana en Mañanas Blue, 7:42. Ministro, gracias. Feliz miércoles para usted. Muchas gracias, Néstor, a ustedes. Un saludo muy especial. 7 de la